¿Por qué ese hombre brilla tanto dentro de la cajita de oro? Esta fue la pregunta de un niño de 4 años que dejó sin palabras a su familia atea en una iglesia católica de Medellín. El pequeño no había ido a catequesis. Nunca había escuchado sobre la Eucaristía. Pero señalaba insistentemente hacia el sagrario repitiendo: ahí hay un Señor. Y brilla. Hoy vas a conocer 3 historias reales de niños que vieron lo que nuestros ojos adultos a veces olvidan: la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Historias que me fueron contadas por las familias que las vivieron. Historias que desafían nuestra lógica. Que nos invitan a recuperar la mirada de la infancia. Porque como dijo Jesús, de los que son como ellos es el reino de los cielos. Esta historia me la contó Patricia, una ingeniera de sistemas de 38 años que vivía en Medellín con su esposo Carlos, arquitecto, y su hijo Mateo de 4 años. Patricia y Carlos eran ateos. No agnósticos. Ateos convencidos. Se habían conocido en la universidad en un grupo de estudiantes que se reunía para discutir filosofía materialista. Habían criado a Mateo sin ninguna referencia religiosa. Sin bautizo. Sin rezos antes de dormir. Sin menciones de Dios. Queríamos que él llegara a sus propias conclusiones cuando fuera mayor, me explicó Patricia. Que no le impusiéramos nuestras creencias ni las de nadie. En diciembre de 2023, la hermana de Patricia, Claudia, se casó en una ceremonia católica en la Basílica de la Candelaria en el centro de Medellín. Patricia y Carlos asistieron por compromiso familiar. Llevaron a Mateo. El niño nunca había estado en una iglesia. Durante la ceremonia, Mateo estuvo inquieto. Preguntaba cosas en voz baja. ¿Por qué hay un señor colgado ahí, señalando el crucifijo? ¿Por qué todos se arrodillan? Patricia le respondía en susurros: es una ceremonia especial, mi amor. Portate bien. Pero después de la consagración, algo cambió. El sacerdote elevó la hostia. Todos se arrodillaron. Y Mateo, que estaba sentado entre sus padres, se puso de pie sobre la banca. Señaló hacia el altar con el dedo extendido. «Mamá, ¿quién es ese señor?», preguntó en voz alta. Patricia, avergonzada por la interrupción, le dijo: «SHH, mi amor. Es el padre que está celebrando la misa». «No, mamá», insistió Mateo. «El señor que está ahí brillando. El que está parado detrás del padre». Patricia miró hacia el altar. No había nadie detrás del sacerdote. Solo el altar. El sagrario dorado. Las velas. «No hay nadie, Mateo. Siéntate, por favor». Pero Mateo no se sentaba. Seguía señalando. Y ahora tenía los ojos muy abiertos, fijos en un punto específico. «Mamá, ese señor me está mirando. Y brilla mucho. Tiene como luz». Algunas personas alrededor empezaron a voltear. Carlos, incómodo, tomó a Mateo en brazos y le susurró: «Ya basta, campeón. No hay nadie». Mateo empezó a llorar. No berrinche de niño malcriado, sino lágrimas genuinas de frustración. «Papá, ¿por qué no lo ves? Está ahí. Nos está sonriendo. Tiene marcas en las manos». Patricia sintió un escalofrío que no supo explicar. Cuando terminó la misa, durante la recepción en el salón de la iglesia, Mateo seguía hablando del Señor que brillaba. Patricia intentó distraerlo con dulces, con juegos. Pero el niño volvía al tema una y otra vez. «¿Quién era, mamá? ¿Por qué brillaba tanto?». Esa noche, en su casa, Mateo pidió volver a la casa donde estaba el Señor que brilla. Patricia y Carlos lo atribuyeron a imaginación infantil, a la impresión de estar en un lugar nuevo lleno de estímulos visuales, a las velas, las luces, el ambiente solemne. Pero Mateo no dejó de preguntar. Durante días insistía: «¿Cuándo vamos a ver al Señor que brilla?». Patricia, desconcertada,
decidió hacer un experimento. Le mostró imágenes en internet. De Jesús. De santos. De ángeles. ¿Era alguno de estos mi amor? Mateo las miraba con atención. Luego negaba con la cabeza. Hasta que Patricia, casi por descarte, le mostró una imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Jesús señalando su corazón radiante. Mateo gritó emocionado, ese es el Señor que brillaba. Pero cuando yo lo vi, brillaba más. Y estaba dentro de la cajita dorada. Patricia sintió algo que no había sentido en años, duda. Duda sobre sus certezas. Esa noche habló con Carlos. ¿Y si vio algo real? ¿Y si hay algo que no entendemos? Carlos, fiel a su ateísmo, respondió, es un niño de 4 años, Patty. Tienen imaginación poderosa. Proyectan cosas. No significa que sean reales. Pero Patricia no podía dejar de pensar en la expresión de Mateo. En la especificidad de sus descripciones. En las marcas en las manos. 2 semanas después, llegó a Mateo de vuelta a la basílica. Un jueves por la tarde. No había misa. Solo algunas personas rezando en silencio. Y el sagrario con la lámpara roja encendida. Entraron. Patricia no sabía qué esperar. Mateo, que venía corriendo adelante, se detuvo en seco en medio del pasillo central. Miró hacia el altar. Y una sonrisa inmensa iluminó su rostro. Ahí está, mamá. El Señor que brilla. Está en la cajita dorada. Nos está viendo. Patricia miró. No vio nada. Solo el sagrario. Pero Mateo caminó lentamente hacia el altar, como hipnotizado. Se arrodilló frente al primer escalón. Un niño de 4 años que nunca había visto a nadie arrodillarse en oración. Y se quedó ahí, en silencio, mirando fijamente al sagrario, con una paz en su rostro que Patricia nunca le había visto. Pasaron 20 minutos. Mateo no se movía. No pedía ir al baño. No se aburrió. Solo estaba ahí, en presencia de alguien que él veía y Patricia no. Cuando finalmente Patricia le dijo que tenían que irse, Mateo preguntó, ¿podemos venir mañana a visitar al Señor que brilla? Esa noche, Patricia lloró. Lloró con una mezcla de asombro, confusión y algo parecido al anhelo. Me contó, durante años creí que la fe era para personas ignorantes que necesitaban consuelo. Pero mi hijo de 4 años, sin formación religiosa, sin influencia, veía algo que yo no podía ver. Y lo veía con tanta claridad, con tanta alegría. Hoy, marzo de 2026, Patricia ya no es atea. Empezó clases de catecumenado en enero. Carlos sigue siendo escéptico. Pero acompaña a Patricia y a Mateo a misa cada domingo. Mateo tiene ahora 6 años. Y cada vez que entran a una iglesia católica, se arrodilla frente al sagrario y susurra, «Hola, Señor que brilla. Te extrañé». Esta historia me la contó el doctor Ramiro González, neurólogo pediátrico del Hospital Garrahan en Buenos Aires. Su paciente era Sofía, una niña de 5 años diagnosticada con autismo severo no verbal. Sofía nunca había hablado. Los estudios mostraban un desarrollo atípico del área de Broca, la región del cerebro responsable del lenguaje. El pronóstico era claro, me explicó el doctor González. Sofía no desarrollaría lenguaje oral. Podríamos trabajar con lenguaje de señas, con comunicación por imágenes. Pero palabras habladas no eran esperables. Los padres de Sofía, Martín y Laura, eran católicos no practicantes. Habían sido bautizados de niños. Se casaron por la iglesia. Pero no iban a misa. No rezaban. La fe era algo cultural, no vivido. En agosto de 2024, la abuela de Sofía, doña Mercedes, se enfermó gravemente.
Cáncer de páncreas en etapa terminal. La familia se reunió en su casa para acompañarla en sus últimos días. Doña Mercedes, a diferencia de su hija Laura, era católica devota. Rezaba el rosario todas las noches. Tenía un altar en su habitación con una imagen del Sagrado Corazón de Jesús y otra de la Virgen María. Sofía, que generalmente evitaba el contacto físico y se encerraba en su mundo, se sentía extrañamente cómoda en la habitación de su abuela. Se sentaba en el piso cerca de la cama. Miraba el altar. Tocaba las imágenes con curiosidad. Doña Mercedes le sonreía. Le cantaba suavemente, aunque el dolor era intenso. Le cantaba una canción que ella había aprendido de niña, el Ave María en latín. Ave María, gratia plena. Sofía la escuchaba. No respondía, pero escuchaba. Doña Mercedes falleció el 15 de agosto, día de la Asunción de María. Laura lo tomó como una señal. El funeral fue en la parroquia San Cayetano. Misa de cuerpo presente. La familia ocupaba las primeras bancas. Sofía estaba sentada entre sus padres, con su tablet que usaba para calmarse cuando había mucha estimulación sensorial. Durante la consagración, el sacerdote elevó la hostia. La congregación se arrodilló. Y Sofía, que nunca había pronunciado una palabra, abrió la boca. Y empezó a cantar. Ave María, gratia plena, Dominus tecum. Con voz clara. Perfecta. En latín. Laura se quedó paralizada. Martín dejó caer el misal que tenía en las manos. El sonido resonó en el silencio de la iglesia. Sofía seguía cantando. Toda la oración. Cada palabra. Cada nota. Como si lo hubiera hecho toda su vida. Cuando terminó, se quedó en silencio. Miró hacia el altar. Y sonrió. Laura rompió a llorar. Un llanto profundo, incontenible. Martín la abrazó, también llorando. Después de la misa, el doctor González, que había asistido al funeral porque doña Mercedes había sido su paciente años atrás, se acercó a los padres. ¿Eso fue lo que creo que fue?, preguntó incrédulo. Laura, todavía temblando, asintió. Sofía nunca ha hablado. Y acaba de cantar el Ave María completo. En latín. El doctor González pidió permiso para evaluar a Sofía nuevamente. Hicieron nuevos estudios. Resonancias magnéticas. Pruebas de lenguaje. Los resultados eran los mismos que antes. El área de Broca seguía mostrando desarrollo típico. Sofía seguía siendo no verbal. Médicamente, me dijo el doctor González, no hay explicación. El desarrollo neurológico de Sofía no ha cambiado. Sin embargo, cantó una oración compleja en un idioma que nunca había estudiado, con melodía perfecta. Intentaron que Sofía repitiera otras canciones. Canciones infantiles. Canciones populares. No pudo. No emitió sonido. Pero cada vez que la llevan a misa, durante la consagración, Sofía canta el Ave María. Solo en ese momento. Solo esa canción. Solo frente a la Eucaristía. Martín y Laura ya no son católicos no practicantes. Asisten a misa cada domingo. Llevan a Sofía a adoración eucarística los viernes por la tarde. No entendemos cómo, me dijo Laura. Pero nuestra hija, que la ciencia dice que no puede hablar, le canta a Jesús en la Eucaristía. ¿Cómo no vamos a creer que Él está realmente ahí? El doctor González, ateo durante toda su carrera, me confesó, he pasado 30 años estudiando el cerebro humano. Puedo explicar muchas cosas. Pero esto desafía todo lo que sé. Y me hace preguntarme si hay realidades que la neurología no puede medir. Esta historia me la contó el padre Augusto Ramírez, párroco de la iglesia Santo Domingo en el centro de Lima. Todo comenzó con Daniel, un niño de 6 años de una familia humilde del distrito de San Juan de Lurigancho.
Sus padres, don Roberto y doña Elena, trabajaban en el mercado central. Eran católicos sencillos. Iban a misa cuando podían, pero el trabajo no siempre se los permitía. Daniel era un niño alegre, curioso, lleno de energía. En marzo de 2025, doña Elena notó que Daniel empezó a hablar de su amigo de la iglesia. Al principio pensó que se refería a algún niño que conocía en las misas dominicales. Pero cuando preguntó más, Daniel explicó: «No, mamá. Mi amigo que vive en la cajita dorada. El que está siempre ahí esperándome». Doña Elena sonrió. «Ah, mi amor. Ese es Jesús en la Eucaristía». «Sí, mamá. Pero él me habla. Y me dice cosas». Doña Elena, aunque católica, no esperaba que su hijo de 6 años tuviera experiencias místicas. Pensó que era imaginación. Juego infantil. Pero Daniel insistía. «Mamá, ¿puedo ir a visitar a mi amigo hoy?» Lo extraño. La iglesia estaba a 4 cuadras de su casa. Doña Elena, entre los quehaceres, no siempre podía acompañarlo. Pero un sábado por la tarde, Daniel le rogó tanto que cedió. «Está bien, mi amor. Vamos un ratito». Entraron a la iglesia. No había misa. Solo algunas personas rezando. El padre Augusto estaba en la sacristía preparando cosas para la misa del domingo. Daniel corrió hacia el altar. Se arrodilló frente al sagrario. Y empezó a hablar. En voz baja, pero audible. Doña Elena se acercó para escuchar. «Hola, amigo. Te extrañé mucho. ¿Cómo estás hoy?» «Sí, mi mamá vino conmigo». «¿De verdad? Tú también la quieres». «Ella trabaja mucho, ¿sabes? Se cansa. Puedes ayudarla». Doña Elena sintió un nudo en la garganta. Daniel hablaba como si alguien le respondiera. Hacía pausas. Escuchaba. Respondía. «Mi papá también está cansado». «Sí, él te conoce». «No, no viene mucho porque trabaja». «Pero dice que tú entiendes. Le puedes decir que lo quieres». Esto siguió durante 20 minutos. Daniel conversando. Sonriendo. A veces serio. A veces riendo. Cuando terminó, se persignó torpemente, nadie le había enseñado cómo, y volvió corriendo con su mamá. «¿Diste, mami? Mi amigo estaba muy contento de verte». Doña Elena, conmovida, preguntó: «Mi amor, ¿qué te dice tu amigo?» Daniel, con la naturalidad de un niño, respondió: «Me dice que me quiere mucho. Que te quiere mucho a ti y a papá. Que está triste cuando la gente no viene a visitarlo porque se siente solo. Que quiere que seamos felices. Que cuando tengamos problemas, vengamos a hablar con él porque siempre está ahí». Esa noche doña Elena le contó a don Roberto. Él, un hombre práctico y trabajador, se mostró escéptico. «Elena, los niños tienen mucha imaginación. No hay que darle tantas vueltas». Pero una semana después, don Roberto perdió su trabajo en el mercado. Un conflicto con el administrador. 30 años trabajando en el mismo puesto. Y de un día para otro, sin fuente de ingreso. La familia entró en crisis. No tenían ahorros. Los gastos seguían. El alquiler. La comida. El colegio de Daniel. Don Roberto cayó en una depresión profunda. Se encerraba. No hablaba. No buscaba trabajo. Solo veía televisión en silencio. Daniel, percibiendo la angustia en su casa, le dijo a su mamá: «Mami, tengo que llevar a papá con mi amigo. Él le puede ayudar». Doña Elena, desesperada, sin saber qué más hacer, le dijo a don Roberto: «Roberto, por favor, acompaña a Daniel a la iglesia. Solo un rato». Don Roberto, por no discutir, aceptó.
Fueron un martes por la tarde. La iglesia casi vacía. El padre Augusto vio entrar a Daniel con un hombre alto, encorvado, con expresión derrotada. Daniel llevó a su papá de la mano hacia el altar. «Papá, arrodíllate aquí conmigo». Don Roberto, incómodo, obedeció. Hacía años que no se arrodillaba a orar. Daniel empezó a hablar en voz alta. «Amigo, este es mi papá. Está muy triste porque perdió su trabajo. ¿Le puedes ayudar? Él es bueno. Trabaja mucho. Nos quiere. Pero ahora está como perdido». Don Roberto sentía vergüenza. Incomodidad. Quería irse. Pero Daniel continuó: «Mi amigo dice que no estés triste, papá. Que él tiene un plan mejor para ti. Que confíes. Que todo va a estar bien». Don Roberto iba a levantarse. Pero algo lo detuvo. Quizás el tono de certeza de su hijo. Quizás la desesperación de su propia situación. Se quedó ahí, en silencio, arrodillado junto a su hijo de 6 años que hablaba con Jesús en el sagrario como si fuera su mejor amigo. Y don Roberto, sin entender por qué, empezó a llorar. Un llanto profundo que venía de años de cargar solo, de nunca pedir ayuda, de no saber cómo hablar con Dios. Daniel le tomó la mano. «No llores, papá. Mi amigo dice que te quiere mucho, que nunca te ha dejado solo, que cuando no sabes qué hacer, vengas aquí a hablar con él». Don Roberto salió de esa iglesia diferente, no transformado mágicamente, pero con algo parecido a la esperanza. 2 semanas después, un antiguo compañero del mercado lo llamó. Había una oportunidad en otro distrito, mejor pagada, mejores condiciones. Don Roberto consiguió el trabajo. Y desde entonces, cada sábado por la tarde, lleva a Daniel a visitar a su amigo. El padre Augusto, que ha presenciado estas visitas durante meses, me dijo: «He sido sacerdote durante 25 años. He visto muchas cosas. Pero ver a ese niño hablar con Jesús en la Eucaristía con esa naturalidad, con esa confianza, me recuerda por qué me hice sacerdote. Me recuerda que la presencia real de Cristo no es doctrina abstracta. Es encuentro personal. Y a veces, los niños lo entienden mejor que nosotros». 3 historias. 3 niños. 3 familias diferentes. Mateo vio a Jesús brillando en el sagrario cuando sus padres ateos no veían nada. Sofía, no verbal por diagnóstico médico, le canta al Señor en la Eucaristía con voz perfecta. Daniel conversa con su amigo de la cajita dorada, con la naturalidad de quien habla con alguien realmente presente. ¿Qué tienen en común estas historias? Que los niños vieron lo que los adultos habíamos olvidado mirar. Jesús dijo: «Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la gente sencilla». Mateo 11:25. Los niños no necesitan argumentos teológicos complejos sobre la transubstanciación. No necesitan leer tratados sobre la presencia real. No necesitan años de estudio. Ellos simplemente ven. Simplemente creen. Simplemente se acercan. Porque su corazón no está endurecido por el cinismo, por la duda racionalista, por el orgullo intelectual que nos hace creer que si algo no lo entendemos, no puede ser real. Los niños nos enseñan que ante el misterio de la Eucaristía, la postura correcta no es el análisis, sino la adoración. No es la pregunta escéptica, sino la mirada asombrada. No es el «¿cómo puede ser esto?», sino el «qué hermoso que sea así». Cuando Jesús dijo, «de los que son como ellos es el reino de los cielos», no solo estaba hablando de la inocencia moral. Estaba hablando de esta capacidad de asombro, de esta apertura a lo sobrenatural, de esta fe que no necesita demostración para creer. La invitación de hoy es simple pero profunda: recuperar la mirada de niño ante el Santísimo.
Entrar a una iglesia no con la cabeza llena de preguntas, sino con el corazón dispuesto a encontrar. Arrodillarse frente al sagrario no para analizar, sino para estar presente. Porque Jesús está ahí, esperando. Como le dijo Daniel a su papá, está triste cuando la gente no viene a visitarlo porque se siente solo. Él está ahí, real, presente, vivo. Y a veces hace falta que un niño de 4 años nos lo recuerde. Gracias por llegar hasta aquí y por escuchar con el corazón abierto. Si este vídeo tocó algo en ti, si te sentiste identificado o si simplemente te hizo reflexionar, te invitamos a suscribirte al canal. Activa las notificaciones para que no te pierdas los próximos testimonios. Comparte este vídeo con alguien que necesite escucharlo. A veces, una historia puede cambiar una vida. Y déjanos saber en los comentarios, ¿qué te llevaste de este testimonio? ¿Tienes tu propia historia? Nos encantaría leerte. Recuerda, la fe es un camino, y en ese camino nunca estás solo. Te esperamos en el próximo testimonio. ¡Hasta pronto!